Quiero viajar a lo Marty McFly, ir al pasado pero no volver. Que mi mamá me dame pa' la merienda y que me diga que todo está bien. Este temita lo hice prácticamente el 100% con el celu y terminé de grabar el tema de la voz que iba a quedar acá en la compu con el micro que uso acá para YouTube. Pero todo el beat, todo armado 100% desde el celu. Lo primero que hice fue mandarle una armonía synth-pad, una percu, un bajo tucu 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 clásico, un bajito estilo synth para otra parte, algunas vocecitas para el estribillo, quejidos vocales, transiciones, otro synth, un pianito para el estribillo final, la segunda parte, y finalmente mi voz. Quiero viajar a lo Marty McFly, ir al pasado pero no volver. Que dicho sea de paso, yo no soy cantante, no me dedico a cantar, solamente lo hago porque me queda cómodo grabar yo, si no tengo que llamar a otra persona, un lío. Entonces por ese motivo lo canté yo, para simplemente mostrarles todo el tema de los efectos y cosas que podemos hacer con las voces, que si a lo mejor les muestro solamente un beat. En cambio esto es una canción entera, porque tenemos toda la parte instrumental, la parte vocal, podemos ver todos los aspectos. Y una de mis primeras incursiones con BandLab, yo le había dicho que se podía hacer algo profesional y les hice una canción estaba mega grabada todo desde el celu, pero sin mucho entusiasmo. Siempre pirata, nunca impirata. Siempre pirata, nunca impirata. Sin mucho trabajo en la canción, fue como que la hice bastante rápido, y hice el video. Entonces digo, no, puedo hacer algo un poquito más elaborado acá, le puedo sacar un poquito más el jugo y por eso este video. Les voy a mostrar en un ratito cuando pasemos el proyecto todo lo que yo hice, cómo lo hice, los efectos que utilicé, cómo desarrollé el proyecto. Eso lo vamos a ver todo a detalle cuando abramos ahora en la compu. Y también les voy a mostrar algunas cosas negativas en las cuales yo me encontré en este proyecto, donde utilicé muchísimos más canales, muchísimos más efectos, muchísimos más instrumentos virtuales que en el primer proyecto y en el segundo proyecto que le hice ahí como un ejemplito. Es un buen día para armar un buen beat. Es un buen día. También serles sincero, yo no es que me cambié a BandLab. Para los que me siguen desde hace un tiempo, yo soy usuario de FL Studio. Antes era usuario de Ableton. Después me pasé a FL. Yo sigo utilizando FL Studio. No es que me cambié a BandLab. Ni es que tampoco los veo como contrincantes, porque creo que van enfocados a diferentes públicos y diferentes entornos de trabajo. Y creo que pueden convivir tranquilamente BandLab y FL Studio, por ejemplo, en el caso que utilicemos FL, para diferentes situaciones. En este caso estoy tratando de sacarle el máximo jugo a la aplicación, haciendo, como les digo, un proyecto completo desde cero, con voces, con todo. Así que ahora vamos a pasar a la compu y les voy a mostrar el proyectito desde la compu, porque me parece mucho más cómodo que verlo desde el celu en vertical, o si bien se ve poner horizontal, es muchísimo más cómodo de la compu. Pero como les digo, lo hice prácticamente 100% desde el celu. Y de hecho les voy a dejar acá una primera versión de cuando yo lo armé en el celu, que era como una idea. Después yo grabé las voces en el celular. Ir al pasado pero no volver. Y después digo, no, vamos a grabarla con un micro un poquito mejor. Si bien el micro que yo utilizo para acá, para YouTube, es un micro bastante económico, nadie lo consideraría un micro profesional, sí es muchísimo mejor que un micrófono de celular. Así que vamos a pasar a la compu.
Bueno, acá estamos en el proyectito en la compu y les quiero mostrar lo que les decía al principio del video, cómo lo estuve armando. Fíjense, acá tenemos el bajito que les decía yo que era el clásico tungu tungu tungu. Es Electronic Bass acá. Este instrumento virtual que obviamente viene con BandLab, porque acá no podemos agregar ningún instrumento virtual externo. Y está hecho de manera súper simple. Y en la parte de efecto, una de las cosas más importantes para mezclar en BandLab es el tema de utilizar el multifilter. Para mí, está bien que la mayoría, yo creo que ingresa acá al canal y lo primero que hace es abrir este tipo de ecualizador, por ejemplo. Pero este tipo de ecualizador no nos sirve mucho porque es terriblemente amplio. Fíjense, tenemos bajos, medios y agudos, y acá tenemos para controlar una frecuencia, pero no nos sirve. Después tenemos otro tipo de ecualizador, como los ecualizadores gráficos, que tampoco nos va a servir para hacer una mezcla fina. No nos sirve porque acá tenemos los 100 Hz, los 200 Hz, pero no podemos modificar esos Hz y trabajarlo de manera fina. Entonces lo que yo hice fue abrir el multifilter, y en el multifilter es como si nosotros tuviéramos este tipo de ecualizador, que para mí, si ustedes lo ven, es muchísimo más fácil. Por ejemplo, si yo me voy a FL y abro el EQ2, es lo mismo que tener este tipo de ecualizador, porque nosotros lo ponemos en el modo de picking. Fíjense acá que todos los ecualizadores están puestos en picking. Nosotros tenemos diferentes formas de trabajar la ecualización. Picking sería esto. Esto está en picking, por ejemplo. Picking subiendo ganancia, bajando ganancia, que sería como un pico, donde nosotros controlamos un rango de frecuencia específica, que puede ser más finito, o sea, más específico, o más ancho. Esto nosotros lo controlamos así, desde la resonancia. Pero, por ejemplo, nosotros podemos tener un tipo así, como para cortar graves. Podemos tener un tipo para cortar agudos. Podemos tener bandpass. Hay un montón de formas de ecualizar, que todas esas formas también las tenemos. Por ejemplo, fíjense acá, tenemos un high shelf, tenemos un low shelf, bandpass, high pass, low pass. Tenemos todas las formas para nosotros ecualizar. La gran cagada de BandLab es que no tiene visualización de la ecualización. Entonces es un verdadero caos darse cuenta rápido de qué vamos a ecualizar, porque si nosotros lo estamos viendo es súper sencillo decir, mira, esto suena más alto, pungo, por ejemplo, listo, lo puedo bajar un poquito. Haciendo esa salvedad, ¿qué más tiene? Compresor. A mí me gusta el FKB compresor. Yo tengo un curso acá de BandLab, así que no voy a poder explicar cómo funciona cada cosa, pero simplemente un poquito de compresión. Y acá tenemos un pad también, que es el pad este, que fíjense que para el pad sí utilicé este tipo de ecualización para bajarle un poquito acá los 100 Hz, que no me interesaba que el pad tuviera esta frecuencia, y acá también le bajé un poco los graves. Y acá sí trabajé, por ejemplo, un montón de frecuencias del pad que me parecían que no estaban muy buenas. Después que tenemos todo el tema de la percu. Fíjense que yo la percu acá la separé. Cuando ustedes añaden un drum machine, por ejemplo, se les va a añadir todo el patrón, o sea, kick, snare, todo. Fíjense que nosotros podemos editar acá y podemos agregarle un platillo, podemos agregarle diferentes tipos de tambores, un redo, todo. Y cuando nosotros creamos los ritmos, los creamos todos enteros. Pero para mezclarlos tenemos que separarlo. Entonces yo, ¿qué lo quise? Separé lo que era el kick, lo que era el redo, lo que era la otra percu y el hi-hat. Y acá en esta parte podemos ver que acá lo separé con el hi-hat. ¿Por qué? Porque no podemos editar igual el kick, el redo, que los otros tambores, que la percu, que el hi-hat, porque son cosas totalmente diferentes. Entonces yo les recomiendo que separen lo que más pueda para que puedan trabajar las cosas individuales. Acá tenemos un bajito sintetizador para el principio y antes de la parte final, que también tiene un montón de multifilter para tratar de controlarlo, un montón de frecuencias que tenía de subgrado, un montón de cosas que me hacían unos quilombos terribles cuando iba al tema del mastering. Y finalmente un compresor, no mucho más que eso. Acá tenemos un efecto vocal que va en el estribillo. Los quejiditos. Una onda transición ahí como para iniciar y para terminar. Y ahora sí el tema de las voces.
¿Cómo dice la voz? Tenemos la voz principal acá. Siempre de chico quería crecer. Así estaba la voz cruda. Siempre de chico quería crecer. No sé por qué. No sé pa' qué. Después le pusimos un poquito de afinación. Siempre de chico quería crecer. Fíjense que le puse un 80% porque no quería que estuviera tan afinado. Cuestiones mías. Si ustedes lo hacen de 80, 70 para abajo, realmente no se va a notar ese efecto robótico y le va a echar una buena afinada a la voz. Y después le puse un noise gate, que es una puerta de ruido para sacarle todo el ruido de piso, que en este caso estoy en esta habitación que pasa en auto, que tengo el aire prendido, que no es particularmente silenciosa. Entonces fíjense cómo queda sin el noise gate. Siempre de chico quería crecer. Y con. Siempre de chico quería crecer. No sé por qué. Nos saca todo ese ruidito. Después le pusimos un poquito de reverb. Siempre de chico quería crecer. Un poquito de sale los cueros. Un poquito de delay. Siempre de chico quería crecer. Después le controlé algunas frecuencias con el multifilter muy específicas que me molestaban. Siempre de chico quería crecer. Y por el final un compresor. Siempre de chico quería crecer. No sé por qué. No sé pa' qué. Después, esta es la voz principal. Pero también le grabé unos coritos. Y una de las cosas que me gusta hacer mucho a mí, si ustedes le dan a editar al audio que ustedes grabaron, fíjense que nosotros tenemos el cambio de tono. Miren, vamos a hacerlo con la voz principal. Vamos a poner acá editor y acá tenemos la voz común. Siempre de chico quería crecer. Pero yo la puedo subir esto, por ejemplo, una octava arriba. Siempre de chico quería crecer. O la puedo subir una octava abajo, que fue exactamente lo que yo hice. Siempre de chico quería crecer. Para cuando está el estribillo sonando, yo le armé una octava arriba. Después también le puse una octava abajo, que esa octava abajo va constantemente durante toda la canción prácticamente, salvo en una parte antes del estribillo final, ahí se la saqué. Pero esta es la voz con la octava abajo. Siempre de chico quería crecer. Entonces, cuando lo escuchamos con la voz principal, lo que le va a dar la octava abajo va a ser como un simple cuerpito. Siempre de chico quería crecer. No la va a escuchar nadie esta voz, está bastante bajito. Se puede utilizar más bajo incluso si ustedes quieren. Y podemos escuchar la parte del estribillo junto con la octava abajo y la octava arriba. Quiero viajar a lo Marty McFly. Ir al pasado pero no volver. Que mi mamá me llame para la merienda. Yo le quería hacer más cosas en las voces porque se puede poner, por ejemplo, una quinta por arriba, una quinta por debajo. Podemos hacer como un lindo colchoncito ahí que se sienta bien piola. Pero esa es una de las partes negativas que yo me encontré haciendo este proyecto un poquito más grande que lo que yo había hecho la primera vez, que es la limitación de la cantidad de pistas que puede tener un proyecto. Que eso ya lo vamos a hablar un poquito al final. Una de las cosas que también le agregué para el segundo estribillo es este sinte. Que este sinte no tiene mucho, simplemente un poquito de reverb y algo de ecualización. Y el pianito del estribillo final de la segunda parte. Que me vaya mal en historia inglés. Ir a la tienda a comprar un CD. Ese pianito está bastante bajito, no creo realmente que mucha gente lo escuche. Ahora, uno de los problemas que tuve es que no pude encontrar para bajar el volumen a todas las pistas juntas en relación. No bajarla al tuntún. Porque yo hice la mezcla y como suelo hacer y hace mucha gente también, que vos lo vas mezclando y me pone, cuando te das cuenta está picando zarpado en alto. Entonces lo que se hace es agarrar la relación de las pistas, por ejemplo, que esto es lo que yo haría en el FL. Hagamos de cuenta que estamos trabajando acá y tenemos así.
en esta relación de volúmenes de ganancia está sonando espectacular. Entonces yo simplemente lo seleccionaría acá, así, por ejemplo, y lo bajo y lo subo y me mantiene la relación de los faders. Yo no encontré cómo hacerlo en MATLAB, entonces no me quedó otra que bajarle la ganancia desde acá. Que yo sé que a mucha gente le parece un sacrilegio y una cosa repugnante, pero a mí me da lo mismo. Mientras el resultado final suene piola, o yo piense que suene piola, por lo menos, a mí no me interesa mucho eso. Entonces le bajé desde acá, fíjense que está en -5. En -5, si nosotros ponemos el tema completo, que lo que vamos a escuchar ahora va a ser simplemente la mezcla, fíjense que ya pica en algunas partes en rojo. Pero a mí, bueno, eso mucho no me importa. Pero lo ideal es que no pique nunca. Que nunca pique en rojo. Pero fíjense que el estribillo final... Quiero viajar a lo Marty McFly. Fíjense que se queda acá este rojito. ¿Qué significa esto? Que superó los 0 dB. E incluso estando en -5. Pero es solamente muy poquito. Porque si nos vamos a la primera parte, por ejemplo... Siempre de chico quería crecer. Fíjense que no pica el rojo. Pero ya no lo quería bajar más. Yo lo bajé 5 decibeles, digo, ya está. Entonces eso no me permitió que yo lo dejara en 0 dB, que es como realmente se suele hacer. Y se baja la relación de los faders. Y ahora les quiero hablar sobre el tema del mastering. Lo que venimos haciendo hasta acá, que yo les mostré, es el tema de los efectos, que es parte de la mezcla. Y después viene el tema del mastering. Si nosotros vemos las opciones que nos da MATLAB para el mastering, está bastante limitado. Fíjense que nosotros podemos ir acá al tema del masterizado. Y tenemos la masterización universal, la de fuego, la de claridad y la de cinta. Al pingo. No nos da una opción de nada. O sea, no es que podemos apretar el mastering un poco más. No, nada, nos da eso y chao. Si vos querés solicitar, si no te gusta, bien, y si no, también. Estoy muy limitado con respecto a esto, pero lo bueno es que yo puedo descargar la mezcla. Fíjense que yo puedo descargar la mezcla en cualquier calidad. Entonces, ¿qué hice? Les quiero mostrar todas las opciones que yo tenía. Como a mí no me gusta la masterización de MATLAB, al principio pensaba que podía zafar, pero ahora que quiero hacer algo bien y que esté a un nivel competitivo, me di cuenta que no hay chance de hacerlo con MATLAB. Incluso está picando prácticamente el rojo, o sea que la mezcla está muy alta. Entonces debería tener un mastering súper duro, pero tampoco tengo la opción para hacerlo. Entonces lo que yo les voy a mostrar ahora son los diferentes tipos de mastering para que ustedes vayan escuchando. Los que me ofrece MATLAB y los que el que yo hice en realidad. Bueno, acá tenemos todas las opciones de mastering que nos vienen en MATLAB, la que yo hice y la mezcla. Lo primero que vamos a escuchar va a ser la mezcla. Esta es la mezcla. Quiero viajar a lo Marty McFly. Ir al pasado pero no volver. A partir de estos arrancamos con el tema del mastering. Y la primera opción que nos da es el tema del mastering universal, que creo yo que es el más acertado y equilibrado, ya que los otros me parecen medio. Vamos a escuchar el mastering universal. Quiero viajar a lo Marty McFly. A comparación de la mezcla, Quiero viajar a lo Marty. se lo voy intercalando entre la mezcla y el mastering. Quiero viajar a lo Marty McFly. Ir al pasado pero no volver. Para mí correcto, pero le falta un poquito más de apriete, por lo menos para lo que me gusta a mí, los niveles comerciales. Después tenemos el mastering de fuego, totalmente explotado en graves. No me quiero ni imaginar esto sonando en un equipo grande, revienta todo, te rompe la ventana. Quiero viajar a lo Marty McFly. El fuego me parece el peor de todos a mí. Después tenemos el claridad. Quiero viajar a lo Marty McFly. Y el cinta. Quiero viajar a lo Marty McFly. Ir al pasado pero no volver. Y después tenemos el que le hice yo, que a mí me gusta apretar bastante los mastering. Quiero viajar a lo Marty McFly. Ir al pasado pero no volver. Que mi mamá me llame para la merienda. Le voy a poner el que hice yo y el mastering universal. Quiero viajar a lo Marty McFly.
al pasado, pero no volver. Que mi mamá me dame pa' la merienda y que me diga que todo está bien. Ahora, para una comparación de mastering justa, deberemos poner todos a los mismos decibeles promedio aproximado, como para ver realmente el cambio ahí sin que esté el cambio de volumen que puede hacer que uno diga sí, está mucho mejor y en realidad simplemente suena más fuerte. Ahora, yo necesitaba que sonara más fuerte. Para mí se queda muy corto, por lo menos un poquito más fuerte. Entonces por eso hice este mastering, que lo hice en realidad así nomás bastante rápido, con el tema del Ozone. El Ozone, ¿qué versión tengo? Tengo el Ozone 9 Element, creo que está la 10 o la 11, no sé por cuál va. Y esta es la versión Element, la más baja. Y ahora les quiero decir algunas cosas negativas que tuve sí haciendo un proyecto donde quería utilizar muchísimas más pistas, muchísimos más instrumentos, muchísimos más efectos. Que no tuve estos problemas con los otros proyectos que eran un poco más simples. Una de las cosas negativas que me encontré fue que no pude utilizar toda la potencia de mi notebook. Si bien no tengo la notebook gamer de la hostia, es una notebook bastante buena. Puedo editar hasta videos en 4K, por ejemplo. Tengo proyectos súper gigantes en FL Studio, 60, 80 canales, utilizando un montón de plugins, efectos, procesos. Nunca tuve drama con eso. Pero acá con un proyecto bastante simplón de 16 pistas, que para algo que uno quiera hacer bien no es mucho, se me empezó a clavar. En el celular también se me clava, pero bueno, mi celular es bastante mediocre. Así que bueno, no hay drama. Mi celular puede no estar a la altura de un proyecto de 16 pistas, ponele. Entonces lo utilicé en mi notebook y mi notebook también se me clavaba un poco. Y eso me molestó bastante. Y puede ser que tenga que ver con que lo tenemos que utilizar directamente desde Chrome sin instalar nada. Entonces no puede aprovechar toda la RAM y el procesamiento que tiene la compu. La verdad no sé las explicaciones, pero simplemente eso. En FL Studio tengo proyectos gigantes que jamás se me clavan. Y en BandLab con 16 pistas pedorras con muy poquitos efectos se me clavó mucho. Otra de las limitantes que no me había dado cuenta en los otros proyectos porque no había llegado a 16 pistas es la limitante de 16 pistas. Me parece poquísimo, qué sé yo, no sé, me quedé con la sensación de que por ejemplo en las voces yo quería hacer 2 canales más por lo menos en voces y quería poner otro instrumento más. Entonces fue como que me limitó mucho eso de 16 pistas. Capaz que para alguno de ustedes 16 pistas, oh, ¿para qué va a usar tanto? Pero no me parece mucho realmente. Podrían subirlo un poquito, por lo menos a 32 pistas, por ejemplo. Creo que con 32 ya para la gran mayoría de usuarios sería más que suficiente. Pero bueno, una limitante que yo no se las comuniqué en los primeros videos que hice sobre BandLab porque yo no la sabía, no la había visto en ningún lado. Y de repente cuando hago este proyecto que quería hacer un montón de cosas más, puff, me limitó y digo, joder, medio que son 16 pistas nomás. Y ahí me enteré. Otra de las cosas que no pude solucionar es el tema de latencia. Yo sinceramente no sé por qué. Yo estoy trabajando con esa Focusrite y FL. Jamás en la perra vida tengo latencia, nada. O sea, me escucho perfectamente bien. Incluso cuando grabo sin latencia, sin nada. Trabajo proyectos grandes sin ningún tipo de problema con el buffer, con nada. Acá no había chance de que no hubiera latencia y yo grababa y siempre tenía que agarrar los tracks de voz y correrlo un poquito para la izquierda. Busqué info, pim, pum, pam, no la pude solucionar el tema de la latencia y digo, bueno, no hay drama. Yo grabo la voz y los corro un poquito, pero como para tener en cuenta que ese problema a mí me molesta un poco y no lo pude corregir. Otras cuestiones generales que también les mencioné en los otros videos, extrañé algunos procesos de mezcla que creo que me hubieran ayudado para que quedara en un mejor nivel de audio, como por ejemplo compresión sidechain, algunas cosas en la reverb automatizada con el tema de voces, un montón de cosas que en la mezcla está limitado. No es que no se pueda hacer mezcla bien, pero sí está limitado con respecto a los programas tradicionales. De igual forma creo que pude llegar a un buen resultado a pesar de esas limitantes. Como siempre vengo sosteniendo desde el inicio de mis videos hablando de esta aplicación, ¿se pueden hacer cosas profesionales? Sí. ¿Está orientado esta aplicación, esta página web, este programa a un entorno profesional? No. Pero ustedes siempre acuérdense que hay temas increíbles que hasta el día de hoy siguen sonando y escucha que suenan bien, loco. Y están hechos con las primeras versiones de FL Studio. Que si yo ahora me pongo a trabajar con esa versión de FL Studio,
sería un dolor de cabeza, no habría chance que llegara a esos resultados. Y hay temas que están increíbles, con prácticamente cero herramienta de FL, cero plugin, o sea, cero nada, porque son súper viejos. Y así, incluso desde antes de FL, hay un montón de cosas que suenan increíbles que si nosotros nos ponemos a pensar cómo lo hacían, directamente ahora ni nos pondríamos a hacerlo de solo pensarlo. Entonces, creo que es una gran herramienta. Tiene bastantes limitantes, pero esas limitantes por ahí están buenas. Yo, como les digo, sigo usando FL, no es que yo no uso más FL. Uso FL y uso BandLab. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Les voy a dejar acá al final la canción para que la puedan disfrutar. Y nos estamos viendo en un próximo video. Cualquier cosa, como siempre, me lo pueden dejar abajo en los comentarios. Siempre de chico quería crecer. No sé por qué, no sé pa' qué. El tiempo pasará y nadie me diga lo que tenía que hacer, ni a qué hora volver. Quiero viajar a lo Marty McFly, ir al pasado pero no volver. Que mi mamá me llame pa' la merienda y que me diga que todo está bien. Y todas las frases sobre la vida, si no le miento no la pude vivir. No solo palabras huecas vacías, aunque populares no son para mí. Mientras más grande, menos sincero. La inocencia quiero recuperar. Quiero viajar a lo Marty McFly, ir al pasado pero no volver. Que mi mamá me llame pa' la merienda y que me diga que todo está bien. Aunque mi edad ya me duele la espalda, los verdaderos dolores no se pueden tratar. El medicamento para poder olvidar, estar rodeado de gente y sentirse solo igual.